Regresamos en este segundo bloque de la hora de San Bernardo, en este bloque dedicado a la oración, con el lema Señor, enséñanos a orar. Y justamente vamos a tocar las fuentes de la oración, donde surge como fuentes de agua el poder orar. Esto es importante y es muy bonito porque quien nos hace rezar, orar, el que nos transforma el corazón para el diálogo y el encuentro con Dios es el Espíritu Santo. Y es Él el que hace que nosotros podamos encontrar estas fuentes de la oración. Y estas fuentes son la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y la misma historia de la vida humana, que el Espíritu Santo hace que estas fuentes, estas realidades, se transformen en nosotros en oración, en encuentro con Dios. El Santo Espíritu lo que va a hacer es poder ver a Cristo, poder dialogar con Él. Por eso esto es muy importante y es muy bello. Y empecemos con estas fuentes de la oración, sobre todo la palabra de Dios. Claro, Matías, es algo maravilloso esta palabra de Dios, porque debemos de tener muy en cuenta que es como una carta de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es una maravilla acercarse a ella y poder contemplar, meditar, orar con ellas, porque el Espíritu Santo, como bien decía José Matías, nos va llevando donde están las fuentes. Es decir, no es algo que surge así de la nada o algo que nosotros construimos con nuestras propias manos, ¿no? Sino que es Dios da el primer paso. Es decir, la fuente de agua viva ya está, ya es el mismo Cristo, la tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos entonces acercarnos, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos al corazón de esa agua viva, de esa fuente que brota, y una de ellas, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios, que, como nos lo expresa muy bien en la Santa Madre Iglesia Católica, es donde Dios nos habla a cada uno de nosotros cuando lo escuchamos. Y en la oración, dicen, es cuando nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios es cuando escuchamos a Dios. Y es algo maravilloso saber muy bien que esta palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, en el hoy, a cada uno de nosotros en nuestras vidas. No es algo como algo ya de hace 2000 años, de que es algo pasado. No, porque debemos de saber que es palabra de Dios. Es decir, Dios habla para hoy, para ayer y para siempre, para cada uno de nosotros. No es algo pasado, sino es algo que nosotros debemos de poderla abrir y comenzar a meditar, comenzar a hablar con Dios. Algo muy bonito que se puede dar también es que cuando se entra en esta fuente de la oración, el corazón se comienza a convertir, comienza a beber de esta agua viva y comienza a purificar, ¿no? Es algo muy bonito cuando una persona se da cuenta, hay como un lodo, pero va cayendo agua en un vaso cristalino y va purificando lo que hay por dentro, y el agua limpia. Y así es el Espíritu Santo con la palabra de Dios, porque podemos ver un ejemplo en el profeta Jeremías. Hay una frase muy bonita que él dice en el capítulo 2, versículo 13. Él dice, comienza a explicar cómo el pueblo de Dios se ha alejado. Y dicen, dos males han hecho. Me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y se han cavado ustedes cisternas agrietadas. Es decir, se ha endurecido mi pueblo y ha comenzado a cavar otras cisternas como sucedáneas. Me han alejado a mí, que yo soy la fuente de agua viva, dice Dios para cada uno de nosotros, y ustedes se han construido en su dureza cisternas agrietadas, cosas que no pueden sostener el agua, y así entonces nos morimos de sed. Y es algo muy bonito entonces cuando uno comienza a meditar, y claro, la dureza de nuestro corazón. Debemos de recordar de que Dios es el que cambia nuestros corazones. Así le pasó, por ejemplo, me acuerdo ahora también, Matías, una historia muy bonita, ¿no? Que como el profeta, el rey David en el Antiguo Testamento, le pasó algo maravilloso, como una contrición, un pedir perdón a Dios por sus pecados, porque resulta que él había cometido un pecado muy grave, que se había enamorado de la esposa de uno de sus soldados, y entonces lo mandó a la guerra al hombre, para que muriera y él pudiera quedarse con la esposa.
Entonces, después de haber cometido este pecado tan grande, Dios le manda un profeta. Y el profeta le comienza a contar una historia, ¿no? Le dice que hay un hombre que tiene muchas riquezas, ganado, ovejas, carneros, y quiso hacer un banquete, pero no con las de él, con sus ovejas, con sus animales, sino que quiso ir a robarle al pobre, le quitó estas ovejas y para entregarle, y entonces la hizo en un banquete. Y entonces David, cuando escucha esta historia del profeta, dice: ¿quién es ese? Hay que matarlo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a quitar a uno que no tenía nada más que una ovejita para vivir, y el otro que es rico, por qué no la hizo de su propio ganado? Y el profeta le dice: ese que hizo esto eres tú, el que ha cometido este pecado, porque tú has matado la única esposa de aquel hombre y te has quedado con ella, ¿no? Has matado al esposo y te has quedado con la esposa, ¿no? Entonces lo mismo, y ahí el profeta, el rey David dice el Salmo 50, y él dice: perdón, oh Dios mío, perdón porque te he ofendido, lávame hasta el fondo de todas mis culpas, perdóname porque he pecado a un Dios tan bueno, porque he ofendido al Señor. Y ahí entonces viene la necesidad de la misericordia, ¿no? Nos encontramos con esa necesidad de Dios, nos encontramos con este Dios que nos espera para perdonarnos. Claro, en la Sagrada Escritura Dios se va revelando pedagógicamente, tiene toda una estructura que después lo vamos a ver cuando veamos la meditación y la contemplación y la lección divina. Pero como fuente de oración, fíjense que la Sagrada Escritura nos lleva a abrir el diálogo con Dios, ¿no? Por ejemplo, lo que contaba Mateo, lo del rey David. Imagínense cuando uno tiene el corazón duro y nos pensamos que somos justos y miramos todo desde arriba, y necesitamos la humildad, pero no podemos. Esa experiencia de saber que nosotros estamos siendo soberbios y no podemos salir de la soberbia, y de repente la Sagrada Escritura viene a abrirnos, ¿no? A romper este corazón duro, a encontrar en el diálogo del Señor y decir: pucha, Señor, soy igual que David, y a tomar las palabras de David y a hablar con el Señor con los mismos sentimientos, porque esa Sagrada Escritura pone las mismas palabras en los salmos, sobre todo, ¿no? Nos pone esas palabras que nosotros vamos diciéndole al Señor y nos pone en nuestra misma situación, ¿no? Y eso hace que haya un diálogo con Dios. Y esa obra tan fuerte, fecunda, de esta fuente de la oración de la Sagrada Escritura es por medio del Espíritu Santo, que nos hace ver al Señor y nos hace dialogar con el Señor. Por eso es bonito ver y tener en consideración que el Espíritu Santo nos enseña a recoger estas fuentes en la Sagrada Escritura para poder tener una oración, un trato de amor y amistad en Dios. Claro, es algo maravilloso, Matías, y también darse cuenta de que toda esta palabra de Dios, que es algo, una carta extensa para cada uno de nosotros, llena de historias, de cosas apasionantes que nos enamoran hacia Dios, nos llevan hacia Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos va guiando por esta fuente, tiene su centro también en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, ¿no? Como lo hemos escuchado tanto, y la Iglesia una y otra vez lo recuerda en su liturgia. Cuando vamos a la Santa Misa se leen del Antiguo Testamento, pero luego también el Evangelio. Viene el Evangelio a llenarnos con esa centralidad, y precisamente el Padre, el que está celebrando la Santa Misa, nos explica las Sagradas Escrituras. Entonces es algo muy bonito de saber de que ahí está el centro, sobre todo en estos 4 Evangelios, donde Cristo nos va enseñando, donde Cristo nos va dando su palabra. Una historia también entre todas las que cuenta el Señor, las parábolas, hay una que es maravillosa. Yo creo que no hay niño o persona que no la conozca, que es la del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que todos la hemos escuchado. Y ahí Jesús nos da una enseñanza fenomenal del amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Lucas capítulo 15. Ahí el Señor comienza a hablar cómo este hombre se deja llevar por las vanidades del mundo, y luego el hijo comienza a recordar al Padre y vuelve a la casa paterna. Y muchas veces nosotros vamos a la oración como con un discurso grandísimo, a decirle
todo lo que hemos ofendido, pero entonces ya lo llevamos preparado, qué le vamos a decir, con vergüenza, y Jesús, el Padre, ni siquiera espera que nosotros le digamos, ¿no? Porque en la parábola está expresado algo muy bonito, que viene el Hijo y el Padre lo estaba esperando desde un balcón. Y cuando lo ve llegar, se le abalanza al cuello, lo abraza y no le deja hablar nada. Le pone el anillo en los dedos, una sandalia, hace un banquete, forma una fiesta, porque el Hijo ha vuelto a la vida. Y todas las palabras que el Hijo tenía preparado para decir al Padre que por qué se había ido, y cómo le había ofendido, no tuvo tiempo, porque el amor de Dios lo llenó. Lo abrazó, le dijo, calla, hijo, tranquilo, no hay problema. Lo abrazó, y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando vamos a la oración continuamente, escuchamos a Jesús que nos dice nuevamente, hijo, yo sé que has caído, pero no importa, tranquilo, ven a mi corazón. Yo soy el que te voy a enseñar a dar los pasos. Yo soy el que te da las fuerzas. Es que tú eres débil, pero yo soy el fuerte, el que te va a dar esa gracia, te va a llenar el corazón de alegría. Y así lo dice San Pablo, ¿no? San Pablo también, cuando escribe sus cartas, él dice, mi fuerza se manifiesta en mi debilidad, porque mi fuerza es la de Dios. Él es el que me acompaña, Él es el que me guía. Si fuera por mí, ya hace rato estuviera abandonado, pero es Él el que me acompaña, el que mantiene mis corazones encendidos. Sí, justamente. Entonces, uno alimenta el corazón, ¿sí?, de Dios por medio de la palabra. Lo alimenta para una oración. Bonito en el catecismo que dice, entonces, para la oración, ¿no? Es buscar a Dios leyendo y encontrándolo meditando. Así que esta es una de las grandes fuentes de la oración, es una palabra, y esta palabra está viva, no es una palabra muerta. Y otra de las grandes fuentes es la liturgia de la Iglesia, y es de la Iglesia. Fíjense que la liturgia, para que comprendamos bien qué es la liturgia, es el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo. O sea, son las acciones salvadoras de Cristo, ¿sí? Esa muerte en la cruz, eso es liturgia. Es la acción, el misterio de la salvación, ¿sí? Es el ejercicio sacerdotal de Jesucristo que se hace mediante signos, ¿sí?, sensibles, que significan y realizan verdaderamente lo que están significando. Eso es la liturgia. Y eso lo hace Cristo por medio de la Iglesia. Así que es una de las grandes fuentes de oración para encontrar a Cristo y para que el Espíritu Santo nos lleve a la liturgia. Por eso es tan importante la misa. La misa es el culmen de la oración. Y la liturgia no solamente es la misa, sino que puede ser las vísperas, el laudes, toda la acción litúrgica que tiene la Iglesia, las acciones penitenciales. Entonces, esto que anuncia, pero que también actualiza este misterio de salvación de Cristo y que lo comunica, ¿me entiendes? Entonces uno experimenta esa salvación, ese misterio, está en contacto con Dios. Y ese misterio se continúa en el corazón del creyente por medio de la oración. Por eso es una fuente inagotable. Es la oración de la Iglesia, ¿sí?, que se va dando en nuestro corazón como un altar. Mira, Matías, que esta oración de la Iglesia, que es la liturgia, cuando nombramos la liturgia, encerramos toda la acción de Cristo, ¿no? Por ejemplo, los sacramentos, el bautismo, la confesión, cuando nos acercamos a la confesión sacramental, cuando somos confirmados, cuando vamos a la Santa Misa, el matrimonio, el orden sacerdotal, y claro, la oración también de la liturgia de las horas y la Santa Misa en su culmen, ¿no? Y toda esta oración litúrgica tiene una característica maravillosa, que es el misterio de Cristo y que opera en cada uno de nosotros. Se dice pues en teología, no, es opere operator, es decir, por sí mismo. Nosotros vamos allá y es como el sol que calienta. Entonces esto a mí me parece algo maravilloso porque es la oración más potente.
Con frecuencia nos acercamos a la oración y escuchamos muchas personas que dicen, mira, es que yo me acerco a la oración, pero a veces me encuentro con dificultades, como que me desconcentro, no sé si da fruto. Yo a veces lo hago por nuestra debilidad. Cada uno de nosotros también, a veces vamos a la oración y lo hacemos con más fervor, contentos, entusiasmados y con mucho fervor, con mucho amor, concentración. Pero hay otros días que la oración es muy débil. La oración de pronto no tiene el mismo efecto, pero en cambio en la liturgia es algo maravilloso porque es el mismo Dios obrando en nuestra alma. Es como el alfarero que va tocando nuestro corazón. Entonces eso es como sumergirse en un río que sí o sí nos lleva por aguas vivas, sagradas, puras. Entonces uno dice, bueno, en orden de importancia, la oración, la liturgia, es una oración que incluso tiene una característica también que es muy comunitaria. Es decir, cuando usted entra, es como una persona ya está aquí sacando agüita y él mismo esforzándose, que es la oración personal. Pero cuando entra en la liturgia, un ejemplo así como para visualizar esto, la liturgia es como usted sumergirse en un río de agua viva, ¿sí? Y donde sí o sí tiene esa corriente que es Cristo y donde sí o sí llegan al corazón. Entonces todos estos sacramentos uno de pronto no le toma mucho el peso, de repente, a veces desconcentrado, pero una persona que es bautizada, eso tiene un cambio pero infinito. O sea, una persona bautizada, una persona que va a misa, eso es para abrazarle y darle besos porque es una persona santa que se está comunicando con Dios. Es una persona que está entrando en lo más poderoso. Y algo muy bonito que dice el catecismo aquí en el numeral 2655, dice: la iglesia, la liturgia del Espíritu Santo, anuncia. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la liturgia, el Padre nos explica, lo anuncia, el misterio de Cristo. Pero luego dice, lo actualiza. Sí. Es decir, ese misterio no es que nosotros, supongamos, hace poco celebramos la fiesta de la transfiguración. No es que, se les transfiguró a los apóstoles hace 2000 años. No. Eso pasó, sí, es real. Pero luego ahora se actualiza a nosotros. Es decir, yo estoy en la configuración. Cuando voy a la liturgia puedo decir, yo estuve en la configuración. Aunque no lo haya visto a Jesús con mis propios ojos, pero sí con los ojos de la fe. Y porque no se vea no significa que no es verdadero, sino que es algo espiritual. Y pasó, actualizó. Y no solamente lo actualiza y lo vive en el hoy. Es decir, yo estuve, yo sé que es eso presente, pero luego también lo comunica a mi alma. Ese misterio no queda como algo por allá lejos, sino que esa liturgia entra a mi corazón, hace efecto, remoja mis corazones para acercarme a Dios y amarlo cada vez más. Sí, la Sagrada Liturgia nos hace partícipe de la oración de Cristo al Padre. Es una elevación al Padre. Si ustedes van a la adoración y se arrodillan, porque el hombre lo hace por medio de signos también. La oración es todo del hombre, no solamente mental, vocal, sino todo, inclusive el cuerpo. Y cuando uno se persigna o se arrodilla adelante de nuestro Señor sacramentado, aunque no sienta nada, porque la oración va más allá del sentimiento, evidentemente, el hombre, parte del hombre, una parte importante son los sentimientos, pero no es lo único. Y a veces nos acompaña y otras veces no. Pero estar adelante de Él, el Señor abre el corazón, salimos distintos. Es una fuente de oración, de comunicación, de amor. La liturgia, cada vez que nosotros estamos enfrente del Señor, cada vez que nosotros rezamos en comunidad en la Santa Misa, cada vez que el Señor baja ese pan, se transforma. Cuando le pedimos perdón al Señor, con esos signos, pegarnos con unos pequeños golpes en el pecho, esos signos reflorecen en el interior. Hacemos signos sensibles, ¿sí? Pero que significan cosas que van modificando en el interior del hombre. La liturgia es una fuente de oración porque es Cristo mismo. Entonces el Espíritu Santo nos hace ver a Cristo en medio de esa liturgia a través de esos signos. Por eso es otra de las fuentes. Y se nos acabó el tiempo y nos quedamos con dos fuentes.
Así que para el próximo encuentro vamos a hablar de las dos que quedan, que es las virtudes teologales, que son dones de Dios, y lo que nos pasa en la historia, ¿sí? Inclusive el dolor. Así que les encomendamos, les pedimos que recen por todos los seminaristas, utilizando estas fuentes de la oración, tomen la Sagrada Escritura, sigan la liturgia, vivan su fe, ¿sí? Y puedan acercarse a Cristo, déjense llenar por Él, déjense amar por Dios para tener una oración. La oración brota de la acción del Espíritu Santo. Dejen que el Señor los mueva. Y la oración también es importante su querer. Quieran rezar, aunque no tengan sentimientos encontrados, porque uno un día está bien, otro mal, no importa. El Señor los llama, ustedes respondan. Así que lo dejamos con nuestra Santísima Virgen, que ella es madre de la oración, ¿no? Maestra de la oración, y lo dejamos con esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.